Hola, buenas. Aquí seguimos con la ley 39, vídeo 5. Ahora seguimos con el título tercero, acto administrativo. Y en este vídeo vamos a dar la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos. Bueno, aquí la parte de arriba vamos de, bueno, sería una línea del tiempo. Bueno, acto X, ¿vale? Se dicta por la administración. Y en principio se presume válido y produce efecto desde aquí, a menos que tenga una eficacia más adelante o una eficacia más hacia atrás, los dos casos que vimos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor pasa el tiempo y resulta que ese acto administrativo tiene defectos, ¿vale? Es decir, no cumple con la legislación o tiene defectos de forma, de una cierta gravedad, de tal manera que habría que anularlo, ¿no? Habría que hacerlo desaparecer para que no produzca esos efectos que, que no se corresponden con la legitimación jurídica. Entonces, en cuanto a esos defectos, pues ahí tenemos en el cuadro ese con fondo celeste de que puede ser un acto perfecto, es decir, que no tenga defectos ninguno, con lo cual es eficaz, es lo que decíamos al principio, ¿eh? ¿Por qué? Pues totalmente conforme con el ordenamiento jurídico. De acuerdo. Pero también puede ser que ese acto administrativo sea irregular, es decir, ya tiene un pequeño vicio, se dice, pero no es invalidante, no llega a ser, porque son pequeños defectos, ¿vale? Que no llegan a ser invalidantes, ¿vale? Como por ejemplo el incumplimiento del plazo o defecto de forma, pero que no cause indefensión ni tampoco invalidez, ¿vale? Con lo cual sigue siendo un acto válido porque cumple sus elementos y sigue siendo, como consecuencia de ser válido, es eficaz, es decir, produce efectos, ¿vale? El siguiente nivel de vicio pues sería que fuese con defectos graves. En este caso ya ese acto administrativo X se le llamaría anulable, ¿vale? Sería anulable. Concretamente porque incumple el ordenamiento jurídico, que no es pequeño ni tan grave. Es grave, pero no llega a ser tan grave, ¿vale? Según la definición del artículo 48 de la ley 39, dice que un acto anulable es cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. ¿De acuerdo? Con lo cual ese acto es inválido, ¿vale? Y por lo tanto no produce efectos. Pero hay que declararlo así, ¿vale? Y por último, el último nivel de vicio es el que tiene defectos muy graves, que sería el llamado acto nulo de pleno derecho. Como consecuencia, tampoco es eficaz. Pero hay que declararlo nulo de pleno derecho, ¿vale? Sería un acto inválido también. Es decir, los actos inválidos son los anulables, que tienen defectos graves, y los nulos de pleno derecho, que tienen defectos muy graves, ¿vale? Estos últimos, los actos nulos de pleno derecho, porque tienen defectos muy graves, son porque incumplen muy gravemente el ordenamiento jurídico, como he dicho. Y son supuestos tasados en el artículo 47 de la ley 39. Un listado, ¿vale? Dice, son actos nulos de pleno derecho el que lesiona derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, el que es dictado por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o el territorio, aquel acto que tiene un contenido imposible, acto administrativo que es constitutivo de infracción penal o se dicta como consecuencia de esta. Acto administrativo dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Es el acto
expreso o presunto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquiere facultades o derechos cuando se carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición. Y son actos nulos de pleno derecho el que establezca expresamente una disposición de rango legal. ¿Vale? O sea, el típico listado súper importante que nos dice cuando un acto es nulo de pleno derecho. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vuelvo a poner lo mismo, arriba a la derecha, y después, bueno, abajo pongo otra cosa, la revisión de oficio. Vamos a pasar de momento. Vale, ¿qué es lo que se puede hacer frente a un acto dictado por la administración, porque es administrativo, y es anulable o bien es nulo de pleno derecho? Pues la propia administración puede iniciar un procedimiento, tramitar y resolver un procedimiento en contra de esa eficacia que en principio tiene cualquier acto administrativo cuando se dicta, ¿vale? O también el propio interesado, que es el afectado, frente a los actos anulables, o cualquier persona frente a los actos nulos, interponiendo un recurso administrativo o un recurso contencioso administrativo en vía judicial. ¿Vale? Esas serían las posibles soluciones para intentar arreglar un acto anulable o un acto nulo de pleno derecho. Bueno, y en esta diapositiva, que es la más importante, la más clara, aquí tenemos todo, ¿vale? En forma resumida. Aquí tenemos la revisión de la propia administración, ¿vale? Cualquier procedimiento de revisión. Inicio, instrucción, resolución, ¿vale? La Ley 39/2015 establece todos esos tipos de procedimientos de revisión. En el artículo 106, la revisión de oficio. En el artículo 107, la declaración de lesividad. El 52, el procedimiento de convalidación. El 109.1, el procedimiento de revocación. Y el 109.2, el procedimiento de rectificación de un error, ¿vale? En materia de hecho o aritmético, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4 y 5 procedimientos posibles. ¿Cuándo se aplican? Pues eso depende de la primera columna. La primera columna lo pongo. Por ejemplo, el procedimiento de revisión de oficio es frente a un acto que no ha sido recurrido en plazo por el interesado, y ese acto X que se recurre es nulo y favorable al interesado, ¿vale? Entonces la resolución de ese procedimiento es el llamado declaración de nulidad, es decir, se le declara nulo. Ya veremos. Después, actos anulables que no son recurridos en plazo por el interesado, pues hay dos procedimientos posibles que aplicaría la administración. El procedimiento de declaración de lesividad al interés público, cuando ese acto es anulable y favorable al interesado, o bien un procedimiento de convalidación cuando es anulable, pero en el caso particular de que es emitido por órgano incompetente por razón de jerarquía, ¿vale? Entonces, la resolución es el acto de convalidación, ¿no?, de ese acto anulable en razón de la jerarquía o lo que ponéis. Después, los dos últimos, el procedimiento de revocación y el procedimiento de rectificación. El procedimiento de revocación es frente a un acto que, siendo nulo o anulable, da igual, pero en cualquier caso es desfavorable al interesado, ¿vale? Excepcionalmente favorable si lo dice una ley, ¿vale? Pues entonces igual, la resolución es la resolución de revocación de ese acto, ¿no? Y luego el último, rectificación de errores frente a un acto que tiene un error material de hecho o aritmético,
¿vale? Entonces la resolución correspondiente pues sería rectificando ese error. Bueno, pues vamos a ir profundizando en cada uno de los procedimientos, que es más que nada lo que viene ahí en la pantalla. Entonces hemos dicho, frente a actos nulos y favorable al interesado, tenemos el procedimiento de revisión de oficio propiamente dicho, ¿vale? El inicio del procedimiento es en cualquier momento, ya sea bien por la propia administración de oficio o bien por solicitud no solo del interesado, sino también de cualquier persona, puesto que lo que se está recurriendo, o sea, no se está recurriendo, perdón, se está iniciando frente a un acto nulo. La solicitud del interesado sería, o cualquier persona, aunque no sea interesado, sería la llamada acción de nulidad, ¿vale? Pero bueno, el inicio es en cualquier momento. Cuando el acto es nulo, se inicia en cualquier momento el procedimiento de revisión de oficio. Durante la instrucción hace falta el informe preceptivo del gabinete jurídico y del Consejo Consultivo de Andalucía, ¿vale? Y luego ya se resuelve. La resolución se le llamaría declaración de nulidad de ese acto X, en un plazo máximo de resolver y notificar de 6 meses. Si no resuelve en 6 meses expresamente, pues presuntamente se entendería la caducidad. La caducidad si se inicia por la propia administración. O la desestimación, es decir, el silencio negativo, si hubiera sido iniciado por un ciudadano, ¿vale? ¿Quién resuelve? ¿Quién es el órgano competente para resolver la revisión de oficio? Pues depende. Sería bien el Consejo de Gobierno ante sus propios actos o ante los actos de sus consejeros, de las consejerías. Se resolvería entonces el Consejo de Gobierno. Podría ser también el competente el consejero de una cierta consejería X frente a actos de sus órganos directivos o frente a actos de presidente o director de agencia adscrita a esa consejería, ¿vale? Y puede ser también resuelto por el presidente o director de la agencia correspondiente ante actos de sus órganos dependientes. ¿De acuerdo? Claro, como es un acto nulo y a lo mejor produce efectos al interesado, ¿vale? Pues, dice, podrá establecer en la misma resolución de nulidad, de declaración de nulidad, puede establecer indemnizaciones en la propia resolución, ¿vale? Puede contemplar indemnizaciones. Bueno, el procedimiento de revisión de oficio frente a actos nulos y favorables. Luego estaría el artículo 107, el procedimiento de declaración de lesividad frente a actos anulables y favorables al interesado. Aquí el inicio del procedimiento es solo de oficio, por la propia administración. Concretamente el órgano que dictó el acto X. Durante la instrucción hace falta informe preceptivo del gabinete jurídico, solamente, y previa audiencia de interesados que hayan aparecido en el procedimiento, ¿vale? Porque como se inicia de oficio. Y luego ya la resolución, pues en la Laja, en Andalucía, en el 116.2, dice que se llama declaración de lesividad, ¿vale? Y se produce en un máximo de 6 meses también. Y si es presunto, pues también es caducidad. Bueno, la resolución, declaración de lesividad, es emitida por el Consejo de Gobierno ante sus propios actos, ante los actos también de sus comisiones delegadas, ¿vale? En cualquier caso, el Consejo de Gobierno. Pero también puede ser el consejero X de la consejería X ante el resto, ¿vale? Incluido
los de sus agencias, excepto si en el caso particular del director gerente del SAS. ¿Vale? Bueno, la resolución declaración de lesividad es discrecional y no recurrible, abriendo un plazo de 2 meses para interponer recursos de lesividad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Ese plazo de 2 meses se cuenta desde el día siguiente a dicha declaración de lesividad. Y por último decir que la resolución declaración de lesividad no podrá adoptarse si pasan más o igual a 4 años desde que se dictó el acto X. Bueno, hemos visto hasta ahora revisión de oficio de actos nulos y declaración de lesividad de actos anulables. Ahora vamos a ver el procedimiento de convalidación de un acto anulable también, pero emitido por órgano incompetente por razón de jerarquía. ¿Vale? Eso está regulado en el artículo 52 de la Ley 39 y bueno, en el inicio de instrucción no dice nada. Y la resolución de este procedimiento de convalidación, el acto de convalidación de acto anulable por razón de jerarquía, pues produce efecto desde su fecha, salvo si fuera retroactivo. Dice la resolución podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado X. Y la resolución se otorga la autorización por el órgano competente correspondiente, subsanándose los vicios de que adoleciera. ¿Vale? Ese sería el procedimiento de convalidación frente a actos anulables emitidos por órgano incompetente por razón de jerarquía. Y ahora los dos últimos están regulados en el artículo 109 de la Ley 39. 109.1 la revocación y el 109.2 la rectificación. Bueno, el procedimiento de revocación pues se actúa frente a actos nulos o anulables, pero desfavorables al interesado. Excepcionalmente es favorable si lo dice una ley. Pero bueno, en principio actos desfavorables. El inicio es mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción y la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por leyes, ni contraria a no sé qué, no sé cuánto. Luego la instrucción y luego la resolución. La resolución en el caso de Andalucía, porque lo dice la LAJ en el 116.4, la resolución de un procedimiento de revocación corresponde al propio órgano que dictó el acto X, el acto viciado. Y por último, el procedimiento de rectificación. Esto es de un error porque el acto X tiene un error material de hecho o aritmético. Entonces se inicia este procedimiento de rectificación de error. Se inicia en cualquier momento, ya sea de oficio o a instancia del interesado. Se instruye y luego se resuelve y en Andalucía, según dice la LAJ en el 116.4, pues resuelve el propio órgano que dictó el acto X, que lo dictó con el error material. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos dado todo esto. En esta diapositiva anterior, en esta vez, dice la LAJ en el 115, ¿no? O 116, a ver. Este es otro. No, 116. Te habla de las resoluciones, ¿no? Si vemos aquí en la parte final, la última columna, en la LAJA, que es la ley de la Administración de la Junta de Andalucía, el artículo 116 tiene 4 apartados. El apartado 1 que se refiere a la resolución del procedimiento de revisión de oficio. El apartado 2 que se refiere a la resolución del procedimiento de declaración de lesividad. El apartado 3 se lo salta y después el apartado 4 que aparecen la resolución del procedimiento de revocación y la resolución del procedimiento de rectificación.
Entonces esto es lo que pongo aquí, en el cuadro de abajo. El 116, revisión de oficio, el apartado 1, el apartado 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Paráis el vídeo, lo leéis. Y bueno, no lo voy a repetir teniéndolo aquí. ¿Vale? Bueno, pues esto sería procedimiento de la misma administración, ¿no? Procedimiento administrativo frente a actos nulos o frente a actos anulables. O el último con error material de hecho o aritmético. Ya para el siguiente vídeo veríamos cómo se recurre por parte del interesado, utilizando el recurso administrativo o un recurso judicial contencioso administrativa. ¿Vale? Pero eso será en el próximo vídeo.